Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Pensión Especial de Vejez por Actividades de Alto Riesgo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer, y muchas gracias a ustedes y también al ingeniero Fernando por acompañarnos en este momento en una nueva ruta del conocimiento. Hoy estamos en la estación número 11 y nos corresponde el tema Pensión Especial de Vejez por Actividades de Alto Riesgo. Este tema lo vamos a abordar en 3 momentos. Inicialmente vamos a recordar algunos aspectos que son importantes que tengamos en cuenta, aspectos básicos, para poder comprender el tema que vamos a abordar. En un segundo momento estudiaremos detenidamente el decreto 2090 de 2003, que es el que contiene las actividades de alto riesgo. Y aprovecharemos unos minutos para revisar, como ya estamos en la parte final del año, cuáles son las evaluaciones al sistema de gestión que el empleador debe hacer de acuerdo con el decreto 1072 de 2015. El objetivo general de esta charla es conocer las actividades de alto riesgo contenidas en el decreto 2090 de 2003. Como objetivos específicos, el primero, identificar la legislación aplicable a las actividades de alto riesgo. Un segundo objetivo, conocer los requisitos para tener derecho a la pensión especial de vejez. Y, como ya se dijo, un tercer objetivo, recordar al empleador su obligación de evaluar el sistema de gestión de acuerdo con las exigencias del decreto 1072 de 2015. Revisemos entonces algunos aspectos básicos que es conveniente tener en cuenta. La Ley 100 de 1993 crea el Sistema General de Seguridad Social, conformado por los regímenes de pensiones, el cual atiende la contingencia derivada de la invalidez, vejez y muerte por evento común, y administrado obviamente por las administradoras de fondos de pensiones. Por venir, por ejemplo, en el caso de entidades administradoras privadas y Colpensiones para el régimen de prima media. Un segundo régimen, el Sistema General de Salud, que atiende enfermedad general y maternidad, administrado por las EPS, entidad promotora de salud. Un tercer régimen, el Sistema General de Riesgos Laborales, que atiende las contingencias derivadas del accidente de trabajo y la enfermedad laboral, y administrado por las ARL, Administradoras de Riesgos Laborales. Y un cuarto régimen es servicios sociales complementarios a cargo de las entidades territoriales, y tenemos auxilio para los ancianos indigentes, servicios sociales complementarios para la tercera edad y subsidio al desempleo. Hoy nos vamos a enfocar en esta charla en el Sistema General de Pensión para estudiar una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo. No aplica para todas las actividades, no aplica para todas las empresas. A lo largo de la charla vamos a determinar cuáles son las empresas y actividades que aplican. Es conveniente que también revisemos que cuando hablamos de alto riesgo, podemos referirnos a tareas de alto riesgo, empresas de alto riesgo o
actividades de alto riesgo. Parece que fueran iguales, similares, pero no, son muy diferentes. Estudiemos una a una, veamos. Cuando hablamos de tareas de alto riesgo, nos estamos refiriendo a aquellos trabajos peligrosos, aquellas tareas críticas, aquellos riesgos prioritarios, que en caso de ocurrir un accidente pudieran generar una lesión grave, una invalidez o probablemente una muerte. Y concretamente nos referimos a trabajos en altura, trabajos en recinto confinado, trabajos en caliente, trabajar bajo carga suspendida, trabajo con energías peligrosas, conducción de vehículos automotores, como ejemplo. Entonces, revisemos. Supongamos que una persona labora en un almacén que es clase 1, pero tiene que hacer un trabajo de cambio de luminaria o de limpieza de techos a 3 metros. Entonces estamos conversando, estamos indicando que hay una persona que en una empresa clase 1, almacén de telas por ejemplo, realiza un trabajo peligrosa. Entonces, esta es una tarea peligrosa, una tarea de alto riesgo, que en caso de accidente, obviamente la persona puede quedar inválida o pudiera morir. Pero también tenemos empresas de alto riesgo. Recordemos que las empresas, de acuerdo con su actividad económica, se clasifican en 5 tipos de clase. La clase 1, riesgo mínimo, entre las cuales podemos encontrar actividades comerciales, financieras, trabajo de oficina, centros educativos, restaurantes, etcétera, y cotizan 0.522%, clase 1. Obviamente 0.522% sobre salario mínimo o sobre la nómina total. La clase 2 son empresas que ya tienen un riesgo mayor, unos peligros mayores, se denomina riesgo bajo, y allí encontramos como ejemplo algunas fábricas de tapetes, tejidos, confecciones, flores artificiales, almacenes por departamento, labores agrícolas, entre otras actividades, y ellos cotizan 1.044% por cada salario mínimo, por cada salario del trabajador, por el total de la nómina. La clase número 3 es riesgo medio. Fabricación de agujas, alcoholes, alimentos, automotores, artículos de cuero, clínicas, y ellas cotizan 2.436%. En la clase clase 4 tenemos, que se denomina también riesgo alto, proceso manufacturero, ya fábricas reales, grandes como aceite, cerveza, vidrio, proceso de galvanización, transporte, y ellos cotizan 4.3, 50%. Y en la clase de riesgo 5 o quinto, riesgo máximo, tenemos areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción, explotación petrolera, y ellos cotizan 6.960%. Estas son las 5 clases de riesgo, correspondiendo a las clases 4 y 5 la denominación de empresas de alto riesgo. ¿Y para qué sirve esto de empresas de alto riesgo? Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, las empresas de alto riesgo en el pasado tenían que inscribirse ante el Ministerio del Trabajo como empresa de alto riesgo. Ya hoy no se inscriben por efecto de los estatutos antitrámite, pero sí son objeto de verificación, de visita y de vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo, las empresas de alto riesgo clase 4 y 5. Otro aspecto que también es bueno recordar es que en cuanto a las afiliaciones, por ejemplo, las trabajadores independientes que laboran en las empresas de alto riesgo, que son las empresas clase 4 y 5, deben estar afiliados de manera obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, revisemos. Hemos hablado de trabajos críticos, trabajos peligrosos, trabajos de alto riesgo. Hemos hablado de empresas de alto riesgo y ahora nos corresponde el tercer aspecto, hablar de actividades de alto riesgo, que son las definidas en el decreto 2090 de 2003.
Entre ellas tenemos trabajo en minería, en socavones o subterráneos, trabajo que impliquen exposición a altas temperaturas, trabajo con exposición a radiaciones ionizantes, trabajo con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, la extinción de incendios en los cuerpos de bomberos y la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria en el IP. Estas actividades permiten a los trabajadores que se dedican de manera permanentemente a ellas a que se puedan pensionar por vejez anticipadamente. Ese es el tema que nos corresponde hoy. Por eso era importante conocer algunos aspectos básicos para poder definir, primero, la ubicación de estos derechos, de esta pensión, en el Sistema General de Riesgos Laborales, y segundo, diferenciar las tareas de alto riesgo de las empresas de alto riesgo de las actividades de alto riesgo. Estudiemos, por tanto, el Decreto Ley 2090 de 2003. Este decreto, el cual solicitamos para aquellas empresas que les aplique, que hagan grupos de estudio, consulten con su abogado de confianza, si es preciso, pidan apoyo de su asesor, del asesor de nuestra ARL, y no tengo ninguna dificultad, si me llaman como consultor, como apoyo, de brindarle una orientación, porque es importante que se conozcan los derechos de los trabajadores, las obligaciones de los empleadores, para que no haya dificultades jurídicas ni económicas. Veamos lo que nos dice el artículo primero del decreto 2090. Nos dice que este decreto aplica a todos los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo. Y a continuación define qué son actividades de alto riesgo. Dice, son aquellas en las cuales la labor desempeñada implica disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador o la necesidad de retirarlo de esas funciones por ocasión de su trabajo. Revisemos. Miren que cuando diferenciamos trabajo de alto riesgo con actividad de alto riesgo, dijimos, la persona que labora en altura, en recinto confinado, es un trabajo de alto riesgo, es un trabajo peligroso, pero no es una actividad de alto riesgo. ¿Dónde está la diferencia? Que la persona o el trabajador que labora en altura se pensiona normal que cualquier otra persona. Sí, que su actividad, su trabajo, la función que realiza es peligrosa. Sí, sí, es peligrosa, pero él se pensiona igual que los demás. Las mujeres a los 57, los hombres a los 62 años. En cambio, quienes se dedican a actividades de alto riesgo, por la definición, están disminuyendo diariamente, están perdiendo diariamente su potencial de salud, están exponiendo diariamente su vida. Ellos se despiden en la mañana de su esposa y no saben si pueden regresar, o van a laborar y lentamente van perdiendo su salud. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, esto lo vamos a estudiar en el artículo segundo del decreto 2090, que nos dice: se consideran actividades de alto riesgo que permiten que el trabajador se pensione anticipadamente la siguiente. Primero, trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en subterráneos. No es cualquier minería. ¿Por qué? Porque revisemos qué pasa en una minería de socavón o en subterráneo. Allí encontramos carencia de oxígeno. Encontramos también presencia de gases inflamables. Puede haber un derrumbe, una explosión. En lo personal, alguna vez que estuve en una mina acá en Ubaté, invitado por unos amigos, para mí fue una experiencia de verdad traumática, terrible, por todo lo que uno ha escuchado, que se derrumban, que explotan. No, yo no esperaba el momento de salir de allí. Entonces, primer grupo de trabajadores con derecho a la pensión especial de vejez, los que laboran en minas de socavones o minas subterráneas. Un segundo grupo
Las personas que laboran expuestas a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles. Entenderíamos personas que trabajan en calderas, en hornos o en recintos con temperatura por debajo de cero, cavas, que podemos entender que sobre todo la temperatura extrema, el calor, los está rostizando. Lógicamente, para poder determinar si está por encima de los límites permisibles, entonces habría que realizar estudios con los laboratorios, con los higienistas, para poder comparar cuáles son esos límites y saber si están por encima de esos límites permisibles. Segundo grupo. Un tercer grupo, personas que laboran con expuesta a radiaciones ionizantes. Y el mejor ejemplo lo tenemos los técnicos de rayos X. Recordemos que cuando se trabaja en rayos X hay toda una serie de medidas para evitar que esa radiación llegue al trabajador o a las personas que están cercanas allí a ese centro asistencial o a ese laboratorio. Las paredes son plomadas, los vidrios son plomados, los trabajadores tienen unas protecciones y estas personas cuentan con 2 vacaciones al año. Entonces, este es el tercer grupo de trabajadores. Trabajo con exposición a radiaciones ionizantes. Un cuarto grupo de trabajadores expuestos a actividades de alto riesgo lo encontramos en aquellos que laboran con sustancias comprobadamente cancerígenas. No que yo creo que es cancerígeno, que me parece que es cancerígeno, no, comprobadamente cancerígeno. Por ejemplo, asbesto, benceno, el formaldehído, el formol, que es utilizado en los anfiteatros, en las escuelas de medicina para guardar las piezas anatómicas. Las personas que están expuestas a estas sustancias, estas empresas, estas universidades, estos laboratorios, estas clínicas deben aportar 10 puntos adicionales, como vamos a ver más adelante, y los trabajadores deben estar afiliados a Colpensiones, no a un fondo privado. Entonces, trabajo con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Pero aquí tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque cuando el decreto 2090 me dice comprobadamente cancerígeno, no nos confundamos con una exigencia del decreto 1072 que en el artículo 224615 nos dice que si en el proceso productivo se involucra agentes potencialmente cancerígenos, estos trabajos son considerados prioritarios y el trabajador obviamente es sometido a unos programas de vigilancia epidemiológica, no importa si se expone una pequeña vez o si la dosis con la cual se está exponiendo es pequeñita. ¿Dónde está la diferencia entre comprobadamente cancerígena y potencialmente cancerígena? Que esta sustancia, la del decreto 1072, potencialmente cancerígeno, pudiera ser cancerígeno, pero no está comprobado. No está comprobado. Hay alguna literatura que puede decir que pudiera generar un cáncer, pero no está comprobado. Entonces, las personas que en los laboratorios, que en los establecimientos donde se utilicen sustancias potencialmente cancerígenas, no por eso deben estar afiliadas ya al régimen especial y cotizar a la pensión especial de vejez. No, porque el 2090 es claro cuando nos dice sustancias comprobadamente cancerígenas. Entonces revisemos hasta el momento qué hemos estudiado. Primero, trabajos en minerías, socavones o subterráneos. Segundo, trabajo que impliquen exposición a alta temperatura. Tercero, trabajo con exposición a radiaciones ionizantes. Cuarto, trabajo con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Pasemos a un quinto grupo. El quinto grupo lo encontramos en la aeronáutica civil o la entidad que haga sus veces, porque mañana puede cambiar con esto de los gobiernos que cambian de nombre, y los controladores aéreos.
que se dediquen allí con funciones, a las personas con funciones de controladores de tránsito aéreo, también ingresan a la pensión especial de vejez. Sea el momento para recordar una situación lamentable, triste para el deporte latinoamericano, cuando un avión que transportaba un equipo de fútbol, el Chopecaense, perdónenme que de pronto no lo pronuncie bien, se estrelló llegando a Medellín y murieron casi la mayoría de los jugadores. Ustedes se imaginan, queridos amigos, toda la afectación psicológica de los controladores y en especial de la niña que tenía que atender ese vuelo cuando ve que se desaparece del radar el avión y posteriormente tiene conocimiento del fatal accidente. Ellos permanentemente están expuestos a toda esa presión psicológica, dos aviones que están en la misma línea, que casi se estrellan, que no, que sube, que baja. Por ello, el trabajo que ellos realizan es considerado actividad de alto riesgo. Por tanto, tienen derecho a pensionarse anticipadamente. Quinto grupo. El sexto grupo lo encontramos en los cuerpos de bomberos. En los cuerpos de bomberos, pero nos dice la actividad relacionada con la función específica de actuar en operaciones de extinción de incendios. No el personal administrativo, no el personal de conductores, sino los bomberos que están expuestos directamente en la extinción de incendios. Están expuestos a quemaduras, a explosiones, a derrumbe, a quedar atrapados allí en los escombros y en el incendio. Es un sexto grupo. Y por último, el séptimo grupo, en el INPEC, los guardas y los miembros que tienen la custodia de los internos. Nosotros hemos visto por las noticias y con frecuencia escuchamos que hubo una revuelta, que se levantaron, se sublevaron los internos, quemaron colchones, hubo incendio y murieron algunos internos y también han muerto algunos agentes. Recuerdo con gran pesar, con gran tristeza, un mediodía, que la noticia, uno de los noticieros de mediodía, mostraban cómo en una de estas revueltas un interno le arrebató el arma al vigilante y le disparó causándole la muerte. Entonces, estas son las actividades consideradas como de alto riesgo, que permiten que los trabajadores que se dediquen a ellas de manera permanente, no de vez en cuando, no, permanente, puedan pensionarse anticipadamente. Entonces, recordemos, trabajo en minería, socavones o subterráneos, trabajo que impliquen exposición a altas temperaturas por encima de los límites permisibles, trabajo con exposición a radiaciones ionizantes, trabajo con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas. Un quinto grupo tenemos en la aeronáutica civil, los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo. Un sexto grupo en los cuerpos de bomberos, quienes estén dedicados a operación de extinción de incendios. Y el séptimo grupo en el INPEC, los vigilantes y el personal dedicado a la custodia de los internos en las cárceles y instituciones carcelarias. El artículo tercero del decreto 2090 nos dice que para que el trabajador o los trabajadores dedicados a estas actividades tengan derecho a esta pensión especial de vejez, deben estar afiliados al régimen de prima media. Y el régimen de prima media con prestación definida, ¿por quién es administrado? Claro, usted lo acaba de decir, por Colpensión. Esto es importante porque no es, permítame corregir, esto es importante porque personas que se dediquen a una de estas actividades no puede estar afiliada a un régimen o a un fondo privado. Tiene que estar afiliado a Colpensiones. Eso es lo primero que usted como empleador debe revisar. Revise su nómina, revise sus trabajadores y estas personas pueden pensionarse
y para ello requieren que coticen por lo menos durante 700 semanas al régimen especial. Estas semanas pueden ser continuas o discontinuas. ¿Por qué? Porque él puede trabajar un año en esta empresa, un año en la otra, pero al final mínimo debe haber cotizado 700 semanas en el régimen especial de vejez. Quiere decir, debe haber trabajado en actividades de alto riesgo durante mínimo 700 semanas. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, el requisito para pensionarse es primero cumplir 55 años de edad. Recordemos que hoy las mujeres se pensionan mínimo a los 57 y los hombres a los 62. Observen que en este caso se les pide haber cumplido 55 años de edad y obviamente haber cotizado el número de semanas que se requiere para pensionarse en vejez. De ellas 700 deben ser en el régimen especial. Pero además tenemos algo adicional, que por cada año se puede disminuir la edad para pensionarse en un año por cada 60 semanas adicionales. Quiere decir que la persona pasó de las 700, de las 800, las 900, la mínima, enseguida 1000, 1200, etcétera, habría que revisar. Y por cada 60 semanas adicionales cotizada en pensión especial de vejez, se le disminuye un año, pudiendo llegar a pensionarse a los 50 años. Y hemos conocido personas que se han pensionado jóvenes, 50 años de edad. Monto de la pensión especial. Bueno, el trabajador cotiza lo que debe cotizar, su 4%, pero el empleador tiene que adicionar 10 puntos. Quiere decir que sobre el porcentaje de pensión normal, el empleador cotiza 10 puntos adicionales. Y esto a cargo del empleador, lógicamente. Y eso tiene que ser así, porque el fondo de pensiones va a asumir una pensión antes de la fecha normal. Generalmente son 5 años antes. Por eso el empleador debe cotizar 10 puntos adicionales. En el artículo 8 del decreto 2090 encontramos lo siguiente, que estas pensiones especiales de vejez solo se cubrirían hasta el 31 de diciembre del año 2014. Y usted mira, oiga, pero si estamos en el 2023, tranqui, que estamos mirando lo que decía el artículo 8. Y el artículo 8 del decreto 2090 nos decía que solamente cubría pensiones hasta el año 2014. Pero el decreto 2655 del año 2014, en el artículo primero, prorrogó, dijo, no, vamos a seguir porque todavía hay personas que están trabajando en actividades de alto riesgo, por tanto no le podemos cortar de plano, vamos a prorrogar el lapso hasta el 31 de diciembre del año 2024. Quiere decir que ya no está faltando un año para esos trabajadores. Sin embargo, trabajador que se vincule en este tiempo, obviamente ingresa a actividad de alto riesgo. Entonces, el límite de régimen especial hoy está hasta el 31 de diciembre del año 2024. Pero tenemos una situación muy particular, que ya dijimos, vamos a revisar el artículo 8, que nos decía que llegamos hasta el año 2014, el artículo 8 del decreto 2090, y que este plazo fue ampliado, se prorrogó hasta el 31 de diciembre del año 2024 por el decreto 2655 de 2014, que estoy copiando nuevamente en esta diapositiva por lo siguiente. El 2 de septiembre del año 2014 se expide el decreto 1650 y este decreto modifica el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de los empleos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Qué tiene que ver este decreto con pensión especial de vejez? Nada, de verdad, nada, ¿no? Allí habla de los secretarios, de los empleados, los trabajadores, su remuneración, de
el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Allí no habla nada de pensión especial de vejez. Sin embargo, el artículo 7º de este decreto dice que deroga el decreto 2655 de 2014. Vea, un decreto que se expide para reglamentar la nomenclatura, los cargos y la clasificación y la forma de pago de los trabajadores de la presidencia, derogó el decreto 2655 que prorrogaba la vigencia de la pensión especial de vejez. Tremendo problema. Vamos a analizar. Tranquilos, tranquilos, vamos a analizar. Lo primero que tenemos que mirar es lo siguiente. No es posible que un decreto expedido en septiembre de 2014 derogue un decreto que todavía no ha salido. ¿Cómo así usted me dirá? Sí, lo invito. Mire la fecha del decreto 1650, septiembre 2 de 2014, derogando el decreto 2655. Pero el decreto 2655, ¿de qué fecha es? De diciembre 17 de 2014. Entonces, esto nos da a entender que hubo un error. Copiaron mal un número. Ahorita vamos a ver cuál es el número. Repito, el decreto 2655, ay, se me salió el gallito. A ver si era tiempo que no se me salía. El decreto 2655 se expide en diciembre 17, prorrogando la vigencia del decreto 2090, pensión especial de vejez. Pero septiembre, octubre, noviembre, 3 meses antes, en septiembre, el decreto 1650 derogó el decreto de diciembre. Esto parece como una especie de rompecabezas. Lo que quiero decirle es, en el mes de septiembre expidieron un decreto derogando a otro decreto que todavía no había nacido. Primer error. Sin embargo, revisando, hemos encontrado que no se trata del decreto 2655 de 2014 el que se deroga, sino del decreto 2655 de 2013. Y se lo estoy copiando aquí en la parte inferior. Este decreto 2655, pero del año 2013, ese sí, un año atrás, viejo, hablaba de la nomenclatura de los trabajadores de la presidencia. Entonces, queda claro, hay un error en el artículo 7º. No es el decreto 2655 de 2014, sino decreto 2655 de 2013. Entendido este error, hoy podemos decir que el decreto 2090 con su prórroga siguen vigente. Tranquilo, no hay problema. Pero lo tengo que explicar porque mañana alguien de una empresa, el líder del sistema de una empresa, un colega en alguna empresa, puede encontrar una nota que diga que el decreto 2655 está derogado. No, fue un error que se cometió y ya el gobierno, cuando lleguemos al final de 2024, me imagino que expedirá un nuevo decreto prorrogando. No hay problema. La prórroga sigue hasta el 31 de diciembre del año 2024. Hay un aspecto que es conveniente señalar y es la relación que hay entre estándares mínimos y actividades de alto riesgo. Antes de continuar, permítame, nos encontramos en la querida ciudad de Santa Marta. Recuerden que Positiva nos tiene viajando por todo el país y nos corresponde hacer estas emisiones pues desde lugares diferentes. Entonces no les puedo invitar a un tinto como hubiera querido, pero para las próximas sí les tengo un tinto. Entonces revisemos. No todas las empresas desarrollan actividades de alto riesgo. Ya dijimos cuáles son los 7 grupos de actividades que posiblemente las empresas que me están escuchando, algunas de ellas no les apliquen. Pero para los asesores y las empresas que sí les apliquen, les pido que continúen hasta el final de esta disertación. En los estándares mínimos, en el artículo 31,
encontramos dos estándares adicionales sobre los 60 que ustedes y yo conocemos. Por eso es que en algún momento o algunos asesores dicen que hay 62 estándares. Y uno dice, no, pero son 60, ¿cuáles? Artículo 31, voy a leerlo textualmente, dice así. El empleador deberá realizar en la matriz de identificación de peligro y evaluación y valoración de riesgo, primero, una definición del cargo donde se indique funciones, tareas, jornada de trabajo y lugar. Y segundo, identificar y relacionar los trabajadores que se dediquen de manera permanente a dichas actividades de alto riesgo. Entonces, estos son dos estándares que aplican exclusivamente a las empresas con actividades de alto riesgo. Si lo sumamos a los 60, tenemos 62 estándares. Y además, si revisamos la tabla de evaluación de valores y calificación de los estándares mínimos, les invito a que revisen el ítem 115, o sea, el estándar 115, que lo voy a leer. Dice así: la empresa ha identificado a los trabajadores de alto riesgo y se encuentra cotizando a la pensión especial. Me explico. Cuando las empresas hacen su autoevaluación de estándares mínimos, tienen que revisar lo que les aplique. Para el caso de las empresas de 60 y de aquellas en las que se realizan de manera permanente actividades de alto riesgo, cuando lleguen al 115, la pregunta es, ¿ya ustedes identificaron los trabajadores que se dedican de manera a actividades de alto riesgo y están pagando la cotización especial, o sea, los 10 puntos adicionales? Recuerden que ahorita vimos dos estándares y eso vale medio punto. Permítame detenerme en este momento. En mi ejercicio como abogado y como asesor empresarial, he tenido algunas consultas y he acompañado a algunas empresas que obviamente no puedo identificar por la confidencialidad que me corresponde guardar, en donde al realizarse esta pregunta, la respuesta es no. Y sí tenían trabajadores dedicados a actividades de alto riesgo. Tremendo problema, claro. ¿Cómo se soluciona? O por lo menos, ¿cómo lo hemos logrado solucionar? Lo primero es identificar los trabajadores. ¿Recuerdan el estándar que vimos ahorita? Una definición del cargo, identificar y relacionar a los trabajadores. Perfecto. Entonces se pide la nómina, se identifican los trabajadores y definir con cada uno de ellos en qué fondo de pensiones se encuentran afiliados. Los trabajadores que están afiliados a Colpensiones, con ellos no hay problema. ¿Por qué? Porque usted se dirige a Colpensiones, solicita una cita con su asesor, allí usted presenta el problema y solicita que le hagan un cálculo actuarial. ¿Qué significa ello? Que si Chuchito Palomino trabaja con sustancias comprobadamente cancerígenas y lleva 8, 9, 10 años trabajando, pero no estaba cotizando la pensión especial de vejez, Colpensiones le hace una liquidación sobre los 8 años y le indica que usted debió pagar hace tanto, 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 y le da una suma y le indica, usted me debe tanto dinero, póngase al día conmigo y de ahora en adelante yo asumo la pensión especial de vejez del señor Chuchito Palomino. Eso es lo que hemos hecho en las situaciones que se han presentado y no ha habido problema. Obviamente tiene un costo, claro que sí, pero ¿sabe qué pasaría si usted no lo hace? Que el trabajador lo puede demandar a usted porque cuando llegue la edad de pensionarse, a que tenga derecho de pensionarse por la pensión especial de vejez y continúe trabajando 5, 6, 7 años, él está trabajando 6, 7 años de más, exponiéndose con riesgo a tener una enfermedad, con riesgo a padecer una patología que lo pueda llevar a la muerte. Entonces, resolver el problema con este cálculo actuarial es lo mejor, porque cuando llega la edad, que puede ser 50 años,
Se dice 55, pero recuerde que se va disminuyendo un año por cada 60 semanas adicionales, pues no hay ningún problema porque Colpensiones lo acoge. Así es como se soluciona la parte de los trabajadores que están afiliados a Colpensiones. Pero ¿qué pasaría si hay un grupo de trabajadores que se dedican de manera permanente a actividades de alto riesgo, pero no están afiliados a Colpensiones? Están afiliados a un fondo privado. Aquí sí el problema es mayor. ¿Por qué? Porque los fondos privados no pensionan con este tipo eh, eh, de actividades. Es la pensión normal a los 57 o 62 años. ¿Cuál es la solución? Espero no equivocar. En este caso, la empresa debe asumir la pensión de manera anticipada. Quiere decir, cuando la persona llegue a la edad requerida, supóngase que llegó a los 51 o 52 años por el número de semanas que tienen exceso, o los 55 años, el trabajador se pensiona, pero lo pensiona la empresa y la empresa lo manda a descansar. La empresa le continúa pagando la cotización al fondo privado, porque el fondo privado no paga pensión especial de vejez. Y cuando el trabajador cumpla la edad, si es hombre, 62 años, entonces pasa al fondo privado. Quiere decir, la empresa asume los 6, los 7, los 8 años, dependiendo lo que corresponda. Eso digamos que es en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque si el trabajador ya cumplió la edad y continuó trabajando y está en un fondo privado, téngalo por seguro que él consulta a un abogado. El abogado le dice, señor, pero ya usted debe estar pensionado, usted debe estar en su casa. Demandan a la empresa y como la empresa no lo afilió a Colpensiones, sino lo tenía en un fondo privado, lo más probable es que la empresa sea condenada y tenga que asumir la pensión. Por eso digo que es grave. Y esa es la razón de esta charla. Que conozcan, por lo menos yo sé que en una hora es difícil dar todas las soluciones. Vamos a ver ahorita si hay algunas preguntas que podamos resolver. Pero si requieren algún apoyo, está mi teléfono. Con el nuevo sistema, estrategia de en vivo que tenemos, y los consultores jurídicos que se van a dar, les podemos dar algunas orientaciones. Entonces, revisemos. En los estándares mínimos se nos pide que se identifiquen los cargos, las funciones, tarea y jornada y lugar de los trabajadores con actividades de alto riesgo. Y segundo, que se identifiquen relaciones esos trabajadores que se dedican de manera permanente, para que cuando lleguemos al ítem 115, si su empresa es de la que realiza este tipo de actividades, obviamente tenga una calificación óptima, se gane el medio punto, pues de lo contrario, no solamente se pierde el medio punto, sino que se pueden ver expuestos a sanciones por parte del ministerio y a demandas por parte de los trabajadores que se vean afectados. Para ir finalizando, hay un tema que es conveniente anotar. Cuando la actividad de alto riesgo es permanente. Me explico. Uno puede entender que permanente es que todo el día, las 8 horas, obviamente hoy trabajamos 47, las 47 horas de la semana la dedique a el manejo con el benceno, con el formaldehído, dentro de la mina. Pero es posible que no, que la persona trabaje 1 hora al día o que labore 2 días a la semana. Entonces, como el decreto 2090 de 2003 no nos da esas pautas para poder saber qué es permanente, en la práctica las empresas antes solicitaban, algunas también lo hacen, de su correspondiente ARL un estudio de higiene, y un ingeniero va con equipos y determina la exposición, hacen muestras, le ponen dosímetros y determinan si la exposición es suficiente y es
continua y es permanente. Y obviamente esto lo contrastan con estudios técnicos. Por ello, el año pasado, permítame que lo estoy viendo por aquí, en julio 27 de 2022, el Ministerio del Trabajo expidió una resolución, la 3032 de julio 27, dando una guía para identificar o poder identificar si la actividad era o no permanente. Esta guía fue revocada recientemente por la resolución 2851 de este año, de agosto, permítame que a veces no me permite, de agosto 22 de este año. ¿Por qué fue revocada? Porque por solicitud de los sindicatos y algunas agremiaciones le dijeron, oiga, señor ministerio, pero si el decreto 2090 no ha dado las pautas o exigencias para poder determinar qué es o no es permanente, ¿por qué usted, señor ministro, con una resolución que es inferior en jerarquía a un decreto, está dando unos lineamientos y pautas? El ministerio revisó y por eso revocó la resolución 3032. No significa con ello entonces que las actividades de alto riesgo han sido derogadas, no. Lo que se derogó fue una guía que el ministerio había presentado para que las empresas pudieran analizar internamente si era o no la actividad permanente. A mí me hubiera gustado que la guía hubiera continuado. Pero aunque ha sido revocada, como guía, como documento técnico, puede servir de orientación. Entonces, esa es la explicación para ello. Miremos una jurisprudencia que puede ayudar a resolver alguna duda que usted tenga. ¿Qué pasa si el empleador no ha afiliado al trabajador que se dedica de manera permanente a estas actividades de alto riesgo y, lógicamente, obviamente a Colpensiones y no está pagando los 10 puntos adicionales? ¿Se quedará el trabajador sin la pensión especial de vejez? No. La Corte Suprema de Justicia en sala laboral, el 21 de agosto de 2013, mediante la radicación 44996, con ponencia del magistrado José Mauricio Burgos Ruiz, dijo lo siguiente, ustedes lo van a leer, yo apenas le hago el resumen, dice, no, el trabajador se pensiona. Colpensiones lo pensiona. Obviamente el trabajador tiene que demandar, pero Colpensiones posteriormente demandará al empleador y le hará los recobros. Quiere decir que ya no se trata de los 10 puntitos, no. Si Colpensiones va a pagar tantos millones al trabajador, 500, 800, 900, 1.500 millones, venga, señora empresa, págueme ese dinero porque era usted la obligada, porque usted no lo pensionó. Entonces, si en el proceso, dice la Corte, se demuestra que la actividad cumplida por el trabajador corresponde a las catalogadas como de alto riesgo, así el empleador haya incumplido con el deber de esa cotización, no puede ser el afiliado quien corra con las consecuencias negativas de tal omisión, porque la administradora de pensiones, una vez satisfecha los demás requisitos legales, debe reconocer la pensión especial de vejez. Quiere decir, el trabajador se va a pensionar, pensión especial de vejez. Y dice, para finalizar, lo anterior sin perjuicio de que la administradora pueda reclamarle al empleador que no satisfizo la obligación del aporte especial el cubrimiento de ese faltante en los términos que prevea la ley. Entonces, queridos y apreciados empleadores, revisen al interior de sus actividades si desarrollan algunas de las que ya hemos señalado, actividades de alto riesgo. Identifiquen esos trabajadores, pidan apoyo de nuestra ARL o de la ARL que corresponda y hagan los aportes y afilien al trabajador. Es mejor para evitarse complicaciones económicas y judiciales. Y como les dije que vamos a aprovechar unos 2-3 minutitos que todavía no alcanzamos para recordar las evaluaciones al sistema de gestión, que rápidamente son
Revisando el 1072, encontramos rendición de cuenta al interior de la empresa. Primera, el personal de seguridad y salud en el trabajo tiene que hacer una evaluación al sistema de gestión. Segunda, tercero, el programa de capacitación que debemos revisarlo junto con el COPAS. Cuarto, el 1072 nos impone una matriz y la matriz legal, pues, al hacer la evaluación del cumplimiento del requisito legal, nos permite. Quinto, 1, 2, 3, 4, quinto, los indicadores, los diferentes indicadores que tenemos, el 1072, la 1401, la 0312. Sexto, la auditoría. Séptimo, la revisión por la alta dirección. Y octavo, obviamente, la evaluación de los estándares mínimos. Entonces vamos a charlar muy rápidamente, porque no es el tema principal, simplemente que como ya estamos en la recta final, no olviden que aquellas personas a quienes se le han asignado responsabilidades específicas tienen que hacer una rendición de cuenta al interior de la empresa. Esto nos permite hacer una evaluación al sistema de gestión y saber cómo va. Segundo, el personal de seguridad y salud del trabajo tiene que hacer una evaluación al sistema de gestión. Y esa evaluación debe ser posteriormente comunicada a la alta dirección. Tercero, el programa de capacitación debe ser revisado por la empresa anualmente junto con la participación del comité paritario. Y esto también nos permite evaluar cómo va nuestro sistema de gestión. Cuarto, evaluemos los requisitos legales de nuestra matriz. Eso nos permite ver cómo estamos cumpliendo la normatividad. Quinto, revisen los indicadores de gestión. Recuerden que el 1072 nos propone 33. La 0312 nos propone 6. La 1401 nos propone un indicador de control y seguimiento del impacto de las acciones tomadas. La resolución 3050 sobre el programa de rehabilitación nos propone 10. Y por último, con esto llegamos a 50 y tanto, la resolución, se me esconde el número por aquí, perdónenme, 2468 del año pasado, nos propone también unos indicadores de riesgo biológico. Entonces, a través de estos indicadores podemos ver de qué manera están dando resultados los diferentes programas preventivos y de intervención. Otra manera de hacer evaluación al sistema es mediante la auditoría al sistema de gestión. Recuerden que el auditor no tiene un perfil definido. El perfil lo define la empresa en su programa de auditoría. La alta dirección debe hacer también una revisión al sistema, que son 24 ítems. Y por último, recordemos que ahora en diciembre hay que hacer la autoevaluación de estándares mínimos y con base en ello se establece, si hay no conformidades, un plan de mejora que se incluye en el plan anual del siguiente año. Toda esta información la pueden obtener en las páginas web que estamos presentando de Presidencia, Ministerio del Trabajo, MinSalud, pero en especial en la página web de posipedia.gov.co, nuestra ARL. Revisemos si tenemos algunas preguntas y por aquí vemos de Mario Zapata de Neiva. Nos pregunta: persona que labora en una mina de carbón a cielo abierto expuesto al sol, ¿tiene derecho a la pensión especial de vejez? Don Mario, como hemos dicho, cuando se trabaja en mina, pues dos cositas. A menos que sea subterránea, pero usted dice que es expuesta al sol, no es el caso, yo me iría entonces por temperatura extrema, pero habría que hacer los estudios para ver si esa temperatura allí en esa exposición al sol supera los límites permisibles. Yo creería que no, pero de todo modo eso lo va a definir el estudio que se haga sobre el caso. Hay que establecer unos estudios y eso determinará si la temperatura a la cual el trabajador se está exponiendo está por encima de los límites permisibles. Yo consideraría que no, pero obviamente no soy higienista. Tenemos una segunda pregunta. Nos preguntan por acá si el auditor del sistema de gestión, ¿qué perfil debe tener? Hace poco acabamos de señalar que el programa de auditoría define el perfil del auditor. Entonces,
Obviamente por una empresa pequeña puede ser un técnico, un tecnólogo, ya por una empresa intermedia, un profesional, para una gran empresa, un especialista, obviamente con licencia y con el curso de 50 horas. Eso es lo mínimo. Y por último nos pregunta doña Andrea de Cincelejo que si el empleador obligado a la cotización especial por alto riesgo no afilia a sus trabajadores a Colpensiones, ¿a qué se expone? Doña Andrea, sí, ya creo que habíamos comentado también, uno, que él debe asumir la pensión especial mientras el trabajador cumple los requisitos para pensionarse por vejez. Pero el riesgo que se pone es que si el trabajador no está afiliado a Colpensiones, obviamente el fondo privado no lo va a pensionar. Y recordemos lo que dijo la Corte, él tiene derecho a pensionarse, pero posteriormente el fondo de pensiones le reclamará. O en el caso, que creo que el juez podrá decidirlo, condenará a la empresa a pensionar. Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido el tema de hoy. Los invitamos para nuestra siguiente fecha, que es el jueves 5 de octubre, donde tenemos también un tema importante, programa de prevención de accidentes mayores. Muchas gracias por habernos escuchado, muy amable, y los esperamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Doctor Palomino, muchísimas gracias por tu intervención y por habernos acompañado en este espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y claro que sí, nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a que conozcan todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites
para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.